Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Los que lleváis más tiempo siguiéndome sabréis que me gusta combinar proyectos de madera con electrónica. Últimamente he estado realizando piezas con la máquina CNC que diseñé y fabriqué yo mismo. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo. Al terminar de cortar las piezas, siempre tengo que retirar a mano los apoyos que las sujetan al material, y para que no queden marcas hay que ser muy minucioso. Para agilizar el proceso he pensado que me vendría muy bien una lijadora de disco, y por eso me he decidido a fabricarme una. Y por qué no, ya que iba a hacer una lijadora de disco yo mismo, podía diseñarla de paso para que funcionara también como una lijadora de banda. Todo este proyecto empieza aquí, en el ordenador, dándole una buena pensada al diseño. Lo primero que se da uno cuenta es que se necesita un motor. Un motor fácil de conseguir es el de una lavadora. Quizá tengáis una lavadora vieja por ahí que no uséis. Como no era mi caso y no iba a destrozar la que ya tengo, compré este motor por internet por unos 20 euros. El primer paso era ver que el motor funcionase y que no me habían vendido un trozo de metal viejo. Este tipo de motores son muy simples, no dejan de ser motores de escobillas como los que podemos encontrar en las herramientas eléctricas, pero un poco más grandes. Se pueden encontrar de 4, 6 y 8 terminales, aunque como os voy a enseñar, los que nos interesan son 4. En mi caso, tengo uno de 8 terminales. Analizando a simple vista se puede ver que tiene dos cables rojos que llevan a la parte posterior del motor. Estos dos cables son para el tacómetro y están para que la controladora de la lavadora pueda regular la velocidad del motor. En mi caso no van a ser necesarios. Nos quedan 6 cables que tenemos que identificar. Desde la parte de atrás del motor podemos ver las escobillas y los cables que tienen conectados, que son el azul y el blanco. Llegados a este punto nos queda por identificar los dos cables de las bobinas. Estos van a ser los otros dos cables de color marrón y verde, ya que los dos cables negros pertenecen al fusible interno que está como protección en caso de que el motor se caliente demasiado. Esto lo podemos identificar midiendo con el multímetro cada par de terminales y viendo que la resistencia entre los terminales del fusible es 10 veces menor que la resistencia entre los terminales de las bobinas. Una vez identificados todos los terminales empecé a hacer las conexiones con el regulador de potencia para ver que efectivamente el motor funcionaba. De los 4 terminales que hay, 2 de ellos necesitamos puentearlos. Estos van a ser una de las escobillas con una de las bobinas, y la alimentación irá a los otros dos conectores que queden libres. Esto hará que el motor gire en un sentido. En mi caso, como las escobillas están acopladas con un ligero ángulo, el sentido de giro de mi motor ya viene definido por la geometría, así que tengo que hacer que gire acorde. Para ello conectaré el puente entre una de las bobinas y una de las escobillas, y si no es el sentido de giro que necesito, lo único que tengo que hacer es poner el puente entre la otra bobina y la otra escobilla. De los dos terminales libres del motor sacaré dos cables hacia el regulador de potencia, y desde el regulador alimentaré toda la lijadora conectando a la corriente de casa. Para poder encender y apagar la máquina, además, he planeado colocar un interruptor en serie, que se iluminará cuando la máquina tenga corriente. Y así es como queda el esquema final. Y efectivamente el motor funciona, y además gira en la dirección que quiero. Esto ha sido suerte. La parte por donde empieza a diseñar la máquina es por el punto de fijación del motor, que en este caso son las cuatro patas. Para saber la distancia exacta, primero medí con un pie de rey lo mejor que pude, y una vez tuve esta medida, para estar seguro al 100% me imprimí estas piezas de diferente longitud entre los orificios, y así puedo saber cuál se ajusta perfectamente. Una vez tengo el motor fijado en el espacio, puedo continuar con el sistema de poleas para la lija de banda. Las tres poleas tienen un diámetro de 60 milímetros y estarán impresas en 3D con filamento PETG. La polea del motor tiene una ranura en medio y bueno, esto es para poder apretarla, ya que el eje de rotación no tiene ningún tornillo para fijarla ni tampoco una chaveta, ya que originalmente funcionaba con una correa. La polea de abajo está ubicada en el mismo plano horizontal que la polea del motor y la polea más alta forma un ángulo de 90 grados. La polea de abajo está fijada, mientras que el eje de la polea alta tiene un pequeño desplazamiento posible en la vertical, regulado por dos tornillos. Esto tiene dos finalidades: en primer lugar poder tensar toda la banda y en segundo lugar poder centrar la banda en lo que es la polea de arriba. Esto será apretando un tornillo o apretando otro hasta conseguir centrarla. Para la lijadora de plato he planeado esta pieza impresa en 3D que irá atornillada a la polea del motor y sobre la que pegaré un velcro para fijar los diferentes platos de la lija. En cuanto a lo que es la mecánica de la lija, no hay mucho más que decir.
Para soportar las piezas que voy a lijar, he diseñado estos soportes que irán también impresos en 3D con PETG. Uno para la lijadora de banda, que se fijará a la máquina mediante 2 tornillos, y otro para la lijadora de disco, que también irá fijado con otros 2 tornillos. Además, en el soporte de la lija de plato he diseñado esta pieza donde podré acoplar el conducto de aspiración para aspirar el material desprendido de las piezas. Por aquí atrás a la izquierda he planeado colocar el regulador de potencia y a la derecha, ya que soy diestro, el sistema de encendido y apagado. Vamos, el interruptor. Todas las piezas que aquí veis en marrón serán de una plancha de melamina que tengo por aquí de espesor 18 milímetros, y las que son relativamente pequeñas pues irán mecanizadas con la CNC. Una vez hecho el diseño y definidas las piezas, era momento de poner la CNC a trabajar. Empecé a cortar las piezas de melamina con la fresadora, que fueron unas cuantas, y mientras la máquina trabajaba, y creedme que estuvo bastante tiempo cortando todas las piezas, yo fui cortando las otras piezas más grandes con la caladora. Lo bueno de tener una máquina de este tipo es que aunque tarde en mecanizar las piezas, me deja a mí libre para hacer otros trabajos en paralelo. Una vez terminadas todas las piezas, les di un repaso final cortando los soportes y un poco de lija para limpiarlas, y bueno, era el momento de hacer los taladros para los tubillones que no había podido mecanizar debido a que están o en el canto de las tablas o en las piezas más grandes que no pude meter en la máquina. Para ello me puse a marcar todos los puntos donde había que taladrar. Bueno, en mi caso no tengo un taladro de columna, así que para taladrar de canto en las tablas y perpendicularmente me he diseñado e impreso estas piezas. Son específicas para tablas de espesor de 18 milímetros, pero bueno, os dejo el enlace en la descripción del vídeo para descargar estos diseños y otros más para que le echéis un ojo. Además diseñé un soporte para mi taladro para taladrar en las tablas sin perforar el espesor y mantener la verticalidad. Como alguno ya se habrá dado cuenta, en el modelo 3D hay piezas que son más gruesas que 18 milímetros, que es lo que tiene la plancha de melamina. Para esto lo que he hecho ha sido dividirlas en piezas de 18 milímetros y posteriormente unirlas con cola blanca. Una vez tuve ya todas las piezas preparadas, era momento de empezar a ensamblarlas. Aquí, como si de una empresa de muebles sueca se tratara, fui insertando los tubillones de 8 milímetros de diámetro y 30 milímetros de longitud en una de las caras de unión. Estos tubillones tienen dos funciones. La primera es asegurar que la posición de unión entre las piezas es la correcta, vamos, la que he definido yo en el modelo 3D, y por otro lado tienen la función de reforzar las uniones entre las piezas. A la hora de apretar los sargentos fui verificando que las piezas estuviesen perpendiculares para que todo cuadrase. Este proceso de unión no fue complicado, lo único que fue es lento, ya que no tengo sargentos infinitos y quería esperar a que se fuesen secando las uniones antes de empezar las siguientes. Entre el motor y la base de la lijadora he colocado estas piezas que he impreso en 3D. El material que he empleado aquí es TPU, que es un material flexible, y bueno, esto lo he hecho con la esperanza de reducir las vibraciones y hacer que la máquina sea algo más silenciosa. Como veis aquí no me pude esperar a tener el resto de la máquina montada y quería ver qué pinta tenía el motor acoplado y ver cómo de resistente era el soporte que había diseñado. El conector que traía este motor estaba diseñado para la boda y la verdad que no me gustaba, así que fuera conector. En su lugar he puesto esta ficha de empalme que me ordena mucho mejor los cables y me da más libertad a la hora de hacer las conexiones. Al día siguiente ya se habían secado las primeras piezas, así que tocaba un poco más de cola blanca y algunos tubillones más para fijar las paredes.
Pasado otro día ya se había secado la primera pared, así que nada, quité los sargentos y podía continuar con la segunda. Aquí me ocurrió una cosa con la que no había contado, y es que al colocar el travesaño que une las dos paredes me chocaba con el motor y no podía introducirlo. Para poder colocarlo tuve que retirar el motor. Bueno, no es que sea un problema, pero hace que fijar el motor cuando esté en las dos paredes sea más incómodo, ya que no hay mucho espacio. Para los 4 cables que no voy a utilizar, los dos del tacómetro y los del fusible interno, he colocado trocita de empalme para que no hagan corto con el motor y para que no estén por ahí bailando. Por aquí meto el cable de alimentación y empiezo a hacer las conexiones eléctricas. No tiene mucho misterio, es seguir el esquema que comentaba al principio del vídeo. Desde el cable de alimentación voy al interruptor y del interruptor al regulador de potencia. Y luego uno el regulador de potencia con el motor y ya en el motor es ver dónde tengo que poner el puente para que gire en un sentido o en otro. Aunque bueno, en este caso ya lo tenía marcado de cuando hice la prueba de funcionamiento. La clave para poder trabajar cómodo es tener los cables ordenados y de la medida adecuada, o sea que no sean ni muy largos que sobre mogollón de cable ni que estén tirantes porque si no no puedes ni moverte. Además, para ordenar los cables me he diseñado estas piezas que he impreso con la impresora 3D en PLA y que con unas bridas dejan todo el cableado perfecto. Os dejo el link a la página de Thingiverse donde tengo los modelos de estas piezas y muchas otras para que podáis descargarlas por si os interesan. Por aquí un par de bridas más y ya queda toda la parte eléctrica de 10. Para darme más flexibilidad a la hora de operar con la lijadora he planeado estos injertos de métrica 5 para madera. Y bueno, los he planeado para fijar tanto la tapa trasera como la tapa superior, ya que en el caso de tener que hacer reparaciones o modificaciones, pues poder acceder de manera rápida a la electrónica sin tener que destrozar la máquina. Al introducir estos injertos en el canto de la tabla, al ser melamina, lo que pasa es que desgarran el material al estar haciendo mucha fuerza de separación. Por esto, cuando los atornillaba me ayudaba de un sargento que hace presión en dirección contraria y evita que se abra el material. Estos injertos también servirán para la sujeción de los soportes que irán impresos en 3D que apoyarán las piezas que voy a lijar. Esto me permite retirarlos en caso de tener que hacer alguna limpieza debajo del soporte o quizá en un futuro pues bueno, poder utilizar otros soportes que se ajusten mejor. Como también necesito poder cambiar la correa en el caso de que se me gaste o quiera usar una lija de otro grano, pues necesito retirar la tapa que soporta las dos poleas y por ello aquí también he insertado estas tuercas. Vamos ahora con el montaje de las poleas. Para la polea del motor me ayuda de la correa original que usaba el propio motor. He cortado unas secciones para colocarlas entre lo que es el eje de rotación y la propia polea, y esto lo que hace es que me proporciona un mejor agarre cuando fijo la polea con los tornillos. Para la polea de abajo uso una varilla roscada de métrica 12 y para la polea de arriba el mecanismo que ya os comentaba anteriormente. Como tienen un pequeño juego he impreso unas arandelas de varios espesores para ajustar las poleas en el centro y que no toquen con ninguna de las paredes. Una vez tengo ubicadas las poleas con los separadores, coloco la lija de banda y cierro la tapa. Después de tensar la banda, compruebo que todo gira paralelo y que no hay rozamiento por ningún lado. El siguiente paso es colocar el plato de giro. Este se fija a la polea del motor mediante 4 tornillos. Al haber apretado la polea del motor,
los puntos de unión pues ya no forman una cruz exacta, por lo que los agujeros del plato tienen cierta longitud axial, así estoy seguro de que voy a poder atornillarlos. Sobre el plato de giro he pegado este velcro que ya he comprado así, sobre el que puedo pegar diferentes papeles de lija. Como veis, aquí no he hecho agujeros donde están los tornillos, y bueno, si en algún momento tengo que desmontar el plato, pues ya buscaré dónde están y recortaré en esos puntos. Y esta es la pinta que tiene ya con las dos lijas montadas. Ahora que ya está todo montado, puedo cerrar la lijadora tanto como por detrás como por arriba. Para la parte de arriba originalmente iba a usar otra tabla de melamina, igual que el resto de la lijadora, pero me parecía que el metacrilato transparente le iba a quedar mejor. Para apoyar las piezas que voy a lijar he impreso estos soportes en PETG, y al soporte de la lija de disco le he hecho este acople para la aspiración, y bueno, al tener los 4 agujeros para los tornillos simétricos puedo orientarlo como quiera, o sea, hacia adelante o hacia alguno de los lados. Inicialmente lo voy a poner hacia adelante y si veo que me molesta, pues en un futuro lo cambiaré. Para el soporte de la banda la unión se realiza igual que para el otro soporte, con 2 tornillos de métrica 5. Al potenciómetro le impreso una escala para saber en qué punto me encuentro más o menos, y bueno, realmente no es que tenga una funcionalidad crítica, pero así tapo la hendidura que tuve que hacer para acoplar el regulador y queda guay. Ahora ya sí está la lijadora terminada. Llegó el momento de ponerla en acción. Antes de terminar el vídeo me gustaría acabar con unas conclusiones. En primer lugar, la pregunta que muchos estaréis haciendo: ¿sale esto más barato que comprarse una lijadora en una tienda? Pues la respuesta es sí y no. Si consideramos que el coste de la lijadora es únicamente los materiales que he necesitado para hacerla, pues sí. Porque no me habré gastado más de 50 euros en total tirando por lo alto. Si consideras el tiempo que he tenido que invertir, evidentemente no se hará cuenta ya que han sido muchas horas, pero bueno, para mí eso no tiene precio ya que disfruto mucho con este tipo de proyectos. En segundo lugar, me gustaría aclarar que aunque en el vídeo haya sido un montaje perfecto, durante el proceso he tenido algunos inconvenientes. En primer lugar, porque aunque tenga los planos, hay veces que al pasar las medidas pues uno se equivoca. Y otras veces, por muy bien que todo quede en los planos, el ojo humano no es capaz de medir con tanta exactitud como lo hace el ordenador. Entonces pues ha habido veces que he taladrado donde no había que taladrar, y ha habido veces que simplemente he copiado mal. En tercer lugar, quería comentar la solución que planteé yo para las poleas, y es que realmente con los tornillos no conseguí centrarlo casi nada. Mi planteamiento inicial era hacer las 3 poleas ligeramente cóncavas para que la banda se autocentrase, pero esto no me funcionó. Probé diferentes combinaciones y la que mejor me funcionó es una polea muy cóncava y las otras 2 ligeramente convexas. Si alguien tiene alguna idea de por qué mi planteamiento inicial con los tornillos no funciona, me gustaría leer vuestras opiniones. Como conclusión final, este es un proyecto que he disfrutado mucho, y si alguno quiere replicarlo, pongo los planos de fabricación en mi página de Thingiverse. No va tan orientado a que lo copiéis tal cual, ya que para empezar no creo que encontréis un motor 100% igual al que he usado yo, con los puntos de fijación, y quizá alguien quiera poner una lija de banda más larga. En cualquier caso, es siempre una buena base para haceros una idea y tener un punto de partida. Nada más, espero que hayáis disfrutado tanto del vídeo como yo he disfrutado del proyecto, y nos vemos en el siguiente.